El Ejecutivo afina un proyecto de reformas al Código Integral Penal para ser enviado a la Asamblea Nacional como una de las medidas para intentar golpear al crimen organizado. El endurecimiento de penas a menores y porte de armas largas están entre los conceptos legales a reformar, como nos informa Fabiola Santana. El Ejecutivo considera que hay que ajustar algunos cuerpos legales para ir cortando los tentáculos del crimen organizado que alcanzan a los menores de edad, aprovechándose que son inimputables de los delitos del Código Integral Penal y son sancionados bajo el régimen de adolescentes infractores. De allí que una de las propuestas que se incluirán en el paquete de reformas que será enviado a la Asamblea es endurecer el castigo a los menores. Hemos encontrado lastimosamente muchos menores confesos de ser sicarios. Entonces es necesario que se piense también en qué ocurre con aquellos menores que están involucrados ya en crimen organizado. ¿Cómo son sancionados actualmente los menores? Lo explica el penalista Pablo Encalada. No es que están impunes frente a las acciones delictivas, ellos sí pueden ser responsabilizados e incluso pueden cumplir hasta una pena máxima de 8 años de privación de libertad. Pero sí creo que hay que abrir la discusión hacia, ¿no es cierto?, ver si es que puede a ellos aplicarse otro régimen o de una vez tratarlos como adultos. Otra propuesta de reforma será el diferenciar las penas del porte de armas de fuego, endurecerlas en caso de las largas como fusiles, que son incautadas constantemente de centros carcelarios y de grupos delictivos organizados. Me parece oportuno que se proponga que si son armas largas, ya no sea de 3 a 5, sino sea de 5 a 7, y por lo tanto ya se aplica otro régimen, por ejemplo, en el que no cabe una suspensión condicional de la pena. La policía también espera cambios en la disposición de las armas y municiones incautadas. En lugar de ser destruidas, piden que sean entregadas a la institución del orden. En lo que va del año han decomisado más de 8,000. La experta en seguridad, María Fernanda Novoa, considera que estas reformas deben venir acompañadas de políticas integrales para que sean efectivas. Estas son medidas que pueden ayudar, pero la gran transformación son transformaciones de base y no son transformaciones coyunturales. O sea, a mí me parece que esto como unas transformaciones, si podríamos hablar en lenguaje estratégico, serían unas transformaciones de carácter táctico. Estos textos son afinados por el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y el proyecto será enviado los próximos días al Legislativo para su tratamiento. La Comisión de Enmiendas iniciará en los próximos días el trámite de la reforma parcial a la Constitución propuesta por el Ejecutivo para permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía en la lucha contra el crimen organizado. Patricio Díaz nos informa. La sesión era para que el Pleno ratifique que la reforma parcial a la Constitución enviada por el gobierno pase a la comisión conocida como de enmiendas. Pero el debate se fue hacia la misma propuesta, que busca que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la lucha contra el crimen organizado. Desde el correísmo dicen que es un intento del presidente de lavarse las manos frente a la inseguridad del país. La participación excepcional de las Fuerzas Armadas con la policía ya se encuentra previsto en la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza y también en la Constitución. No es cierto. Eso es una mentira. Pueden actuar solamente en estado de excepción. Se quejan de los estados de excepción y no les dan la oportunidad de trabajar sin ese estado de excepción. Yo creo que hay un gran temor de que las Fuerzas Armadas, junto a la policía, enfrenten al crimen organizado. Ese es el gran temor. UNES insistió y más bien se fueron por el lado de que esto ya lo propusieron en su gobierno. La complementariedad de las Fuerzas Armadas no significa que se militarizan las calles, no significa que la policía pierde sus atribuciones. Para la gente de bien, ahí se olvidan algunitos de los derechos humanos. No, es que no hay que ser drástico con los delincuentes. Creo que hay que ser recontra que drásticos y que entiendan que en este país hay que respetar el orden constituido y si hay que hacerlo con las Fuerzas Armadas, pues así será. Pero es un adelanto, porque esto recién era para designar la comisión. Y en efecto, así se hizo. Será la mesa de enmiendas la que tramite la reforma. Su presidenta anticipó el trabajo. Tenemos que invitar a las organizaciones sociales, a los representantes de las instituciones correspondientes, a la academia, a los profesionales del derecho, a los expertos y expertas. Esta comisión tiene 7 miembros, 2 legisladores de Pachacutic, 2 oficialistas, un social cristiano, un representante de UNES y otro de Izquierda Democrática.
tendrán hasta 60 días para el informe para primer debate.